credibilidad. Antes que nada, yo quiero confesar que para mí siempre es un gusto poder presentarme ante un auditorio de empresarios, porque sin duda alguna, en la medida en que cada uno de ustedes está al frente de su negocio, son eso, empresarios. Uno al escuchar la palabra empresarios probablemente piense en los empresarios grandotes, que no necesariamente grandes, aquí habría que distinguir, pero sin duda alguna que toda persona que por cuenta y riesgo propio pone un negocio, está frente de él, se las ingenia para sacarlo adelante, para servir mejor al consumidor y todo lo que supone el mundo de la empresa es eso, un empresario, y en ese sentido cada uno de ustedes lo es. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué para mí es un gusto presentarme ante un auditorio de empresarios? Porque yo tengo muy claro que el empresario es un benefactor de la humanidad. Hombre, esto puede sonar un tanto cuanto excesivo. No, a ver, espérame, ¿cómo que el empresario un benefactor de la humanidad? Benefactora de la humanidad, que en paz descanse la Madre Teresa de Calcuta. ¿Pero el empresario es un benefactor de la humanidad? Sí, claro que sí. Y para muestra un botón y vamos a empezar desde abajo. ¿A quién le debemos todos los que estamos en este salón? Y yo dije que íbamos a empezar desde abajo. Los zapatos que traemos puestos. Pues algún empresario que se dedica a producir zapatos. Hombre, no, nos lo debemos a nosotros mismos, porque si no fuera por nuestro trabajo y el ingreso que generamos con el mismo, no podríamos haber comprado los zapatos que traemos puestos, de acuerdo. Pero si no hubiera habido alguien que se dedique a producir zapatos, pues por más ingreso que cada uno de nosotros genere, andaríamos descalzos. ¿A quién le debemos el par de zapatos que traemos puestos? ¿A algún empresario? Y de ahí nos podemos ir subiendo, hasta llegar a la cabeza, para ir desde abajo hasta arriba. ¿Y a quién le debemos, aquellos que los necesitamos para ver mejor, los anteojos que nos permiten eso, ver mejor? Pues a algún empresario que se dedica a producir anteojos. Ahora, en este sentido, sí o no que el empresario beneficia a los seres humanos. Hombre, sí, pero valiente benefactor que no nos regala lo que produce. Benefactor si nos regalara desde los zapatos hasta los anteojos. Bueno, miren, yo ese asunto ya ni lo discuto. Desde aquel problemita con Adán y Eva, la manzana, y se me van del paraíso y se van a tener que ganar el pan con el sudor de la frente, las cosas tienen un costo. De tal manera que si queremos seguir utilizando como consumidores desde zapatos hasta anteojos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que le permita a quien nos los ofrece, que es el empresario, recuperar lo que le costó producirlos, más un margen de ganancia que al final de cuentas estará determinado por las condiciones del mercado. Pero qué duda cabe que los empresarios son los benefactores de los consumidores. Y si al final de cuentas consumidores somos todos, desde el niñito recién nacido que consume pañales hasta el viejecito que está a punto de morir, que probablemente también consuma pañales, pues efectivamente el consumidor es un benefactor de la humanidad. ¿Por qué? Porque produce bienes y servicios con los cuales los consumidores somos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Es más, el motor del progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, el motor de ese progreso económico es precisamente el empresario. Imagínense ustedes qué sería de este país, desde Tijuana hasta Cancún, desde Matamoros hasta Tapachula, si el día de mañana amanecemos sin los empresarios. ¿Qué pasaría? Pues verdaderamente la involución económica sería brutal, porque una vez que nos acabemos los bienes y servicios con los que contamos hasta hoy, ya no habría más oferta de los mismos en el mercado, porque no habría empresarios, ¿sí?, que los produjeran y los pusieran allí a disposición de los consumidores. El empresario, al ser el motor del progreso económico, es, por los bienes y servicios que les ofrece, un benefactor de los consumidores. Por eso para mí siempre es un gusto
¿sí?, poder presentar estas reflexiones ante un grupo de empresarios, porque me queda muy claro que la contribución de todos ustedes al bienestar de la gente es importantísima. Ahora bien, el nombre de mi charla es cómo aprovechar las oportunidades que encontramos hoy en día en la economía mexicana, y relacionado todo esto, insisto, con el tema que nos convoca hoy en la tarde aquí, que es el tema de la competitividad. Miren, sin duda alguna que parte del entorno económico en el cual se mueve una empresa, puede ser micro, pequeña, mediana, grande, grandototota, tiene que ver con la competitividad. Y en este caso, con lo que podríamos llamar la competitividad del país. Definida la competitividad del país como la capacidad, y subrayo la palabra capacidad, de una nación para atraer, retener y multiplicar inversiones. A ver, atraer, que los capitalistas, que son los dueños del capital, decidan invertir en México. Retener, que una vez que esos capitales han sido invertidos en México, se queden invertidos en México. Multiplicar, que las utilidades generadas por esos capitales invertidos en México se reinviertan en México. ¿Sí? Es así como se define la competitividad de un país, como la capacidad de esa nación para atraer, retener y multiplicar inversiones. ¿Y de qué depende la competitividad de un país? Depende de una cantidad de elementos tan variados que van, por ejemplo, desde la infraestructura de comunicaciones y transportes, tan pero tan importante hoy en día, hasta, por ejemplo, las reglas del juego en materia de impuestos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es calcular y pagar los impuestos en un país? Todo eso forma parte de la competitividad del país, sin olvidar algo muy importante, ¿sí? Vamos a decirlo así, la cuestión cultural, que es precisamente de lo que estaba hablando Carlos. Cuando esta persona que llega una tarde al café por no querer llegar a su casa, empieza a leer un libro, ¿sí?, y de pronto ese libro lo inspira, y de andar buscando trabajo, decide crear su trabajo y crear trabajo para los demás. Y eso tiene que ver con la cultura, con lo que podríamos llamar el espíritu emprendedor de la gente. Es así como se define la competitividad de un país. Ahora bien, desafortunadamente, en materia de competitividad, las cosas en México dejan mucho que desear. El Foro Económico Mundial, todos los años y ya desde hace varios, calcula el índice global de competitividad, que mide cómo andan los países en materia de competitividad, es decir, cómo está la capacidad de 139 naciones para atraer, retener y multiplicar inversiones. Y este índice de competitividad global está armado a partir de 111 variables distintas. O sea, es un índice muy bien hecho, muy completo, 111 variables distintas a partir de las cuales el Foro Económico Mundial mide la competitividad de los países. ¿Y por qué digo yo que en materia de competitividad las cosas en México dejan mucho que desear? Porque, a ver, según el índice de competitividad global 2010-2011, ¿sí?, el lugar que ocupa México entre 139 naciones en materia de competitividad es el lugar número 66. Hombre, la buena noticia es que estamos muy lejos de los últimos lugares. 66 entre 139, estás lejos de los últimos lugares. La mala noticia es que igualmente lejos estamos de los primeros. Andamos en la media, con todo el glamour que la media tiene desde el punto de vista estadístico. Yo no sé por qué desde el punto de vista estadístico la media tiene cierto glamour. Pero si de los términos estadísticos pasamos a los términos coloquiales, pues México anda en la mediocridad. El lugar 66 entre 139 es un lugar mediocre. Ahora, que sea un lugar mediocre no quiere decir que estemos mal ni que estemos en los últimos lugares, pero también quiere decir que no estamos entre los primeros. Es una posición mediocre.
Lugar 66 entre 139 no es nada de qué presumir. Y quien lo presuma, pues es un mediocre.